Hola, soy Alberico Barrios, fui periodista. ¿Cómo están? Bueno, llevé a mi esposa y a uno de mis hijos a votar a las elecciones universitarias. Otra vez. Otra vez el atrabanco brutal de tránsito en una de las principales avenidas de Montevideo, que es 18 de julio. La mayoría de las facultades están en 10 cuadras a la redonda del centro de Montevideo, con lo cual es un nudo insufrible que dificulta a toda otra persona que no sea el que va a votar, y también a los que van a votar o a los que lo llevamos. Es un acto importantísimo, hay que participar. Es una democracia muy interesante porque se conjugan el orden docente, el orden de egresados y el orden de estudiantes. La universidad aquí y en todo el mundo es la cabeza pensante de la sociedad. Las manos, que son las personas que tienen oficios y profesiones que no son universitarias, son las que hacen el día a día. Pero todavía la universidad no ha sido superada en ese sentido. Por tanto, yo apoyo fervientemente esa democracia y por tanto fui a llevar a mi esposa, que como es jueza vota en el orden de los egresados. Mi hijo, que es estudiante, vota en el orden de los estudiantes. No tengo en la familia a nadie docente aún. Es lamentable ver cómo año tras año se produce el mismo fenómeno con las mismas circunstancias. Un atrabanco espantoso de tránsito de la gente que no solamente va, sino que estaciona pensando que le va a llevar 5 minutos votar. Vi coches hasta en tercera fila. Imposible incluso pasar un patrullero, una ambulancia o bomberos. Olvídense, imposible. Porque además abandonan los autos con el pica prendido en el medio de 18 o en el medio de Acevedo, de Eduardo Acevedo, que es la calle de costado. Hablo de la Facultad de Derecho porque fue donde fui, pero además, como vivo cerca pero no al lado, tuve que recorrer unas cuantas cuadras y vi el caos que era tratar de ordenar el tránsito. Eso en cuanto al tránsito. En cuanto a la opción para votar, bueno, si hay una elección importantísima, absolutamente descuidada, es esta, las elecciones universitarias. Probablemente mi hijo, que siempre se interesó en la política, particularmente en la política universitaria, probablemente supiera a quién votar. No le quise ni preguntar cuál era la plataforma de gobierno, de cogobierno, que eso es en la facultad, así es. Y mi esposa, que está todo el día metida en su condición de juez, impartiendo justicia con los asuntos que la desbordan, debido a la enorme cantidad de casos que tiene, a los que se dedica completamente, tampoco había sido ni visitada, ni captada, ni guiada, mucho menos sabía cuál era el orden de egresados, la lista de orden de egresados que más le interesaba, porque tampoco sabía la plataforma que sustentaban. Entre otros detalles, cuando salió, yo la esperé a varias cuadras y volví a recogerla en la puerta de nuevo porque tenía que ir a impartir justicia a su juzgado. Le pregunté qué había visto. Bueno, se fijó en dos detalles. Vio la innecesaria acumulación de personas, pudiendo haberse hecho aquí en la porquería delante de la arena, donde hay un espacio suficiente, tanto para estacionar como para que, y este es el otro detalle, aquí podían haber votado 3 o 4 facultades juntas, 3 o 4 órdenes juntos, porque hay espacio para todo, queda en el centro de Montevideo, con lo cual todos tienen que desplazarse una distancia muy parecida. Y otro detalle que me hizo ver es que hoy, un día particularmente húmedo, la Facultad de Derecho, que tiene una construcción muy antigua, muy bonita, pero muy antigua y muy mal mantenida, los famosos escalones de mármol, que eran una delicia de verlos y de usarlos, hoy están desgastados y tienen una pendiente hacia afuera insufrible para las personas de mayor edad. Mi esposa tiene 60, yo tengo 70, pero había personas hasta de 80 años votando porque
tienen internalizada la necesidad de votar en su facultad. Entonces había resbalones, peligro inminente, porque claro, ahí básicamente van jóvenes que saltan de a 3 escalones cuando quieren ingresar, pero las personas que van a votar no. Y adentro, los mosaicos que tienen, según recuerdo son blancos y negros, también muy, muy antiguos, también eran un jabón, un verdadero jabón. Pisás y te resbalás, y la rotura de caderas o de huesos para las personas mayores que van a votar, que tienen derecho a votar, que deben votar, era... Entonces, lo primero es que alguien tiene que tomar esto como se debe, hacer una organización como se debe, publicar las plataformas como se debe, hacer de esto una elección con la enorme importancia que tiene, haciendo visibles en televisión, en diarios, en prensa oral también, en las radios, donde puedan y donde quieran. Yo diría que incluso sería interesante ver la posibilidad de hacer lo mismo que se hace con las elecciones nacionales, porque esto es, salvando la distancia, un círculo muy importante donde quien va a gobernar la universidad, aunque es un cogobierno, influye notoriamente en el presente y en el futuro del Uruguay. Creo que también habría que ver el tema del tránsito. Claro que cambiándolo a acá delante de la arena sería mucho más práctico, y a otros lugares del estado donde hay un amplio, incluyendo el Estadio Centenario, porque en esta época difícilmente llueva, donde sea, que no produzca ese caos que produce, que además dificulta todo el centro de Montevideo. Naturalmente que eso tiene un costo, pero bien vale, porque la democracia siempre es barata. No importa lo que haya que gastar, si es que no se hace un dispendio enloquecido, porque ahora hay problemas. En estos días se está discutiendo en el Parlamento la posibilidad de que los partidos políticos que son, subrayo, organizaciones privadas de ciudadanos, privadas, tengan espacios gratuitos, entre comillas, en los medios de comunicación. Hay gente que no sabe que los medios de comunicación tienen concedida una licencia por el Estado uruguayo, pero que el Estado uruguayo no es el dueño de las frecuencias que se utilizan ni en la radio ni en la televisión. La Organización Internacional de Telecomunicaciones asignó hace años a cada estado frecuencias para que éstas sean utilizadas tanto en televisión como en radio. El Estado uruguayo administra esas frecuencias y las concede a algunas empresas que hacen la explotación comercial. Por tanto, por más que el Estado uruguayo administra y es quien concede las licencias y las retira, llegado el caso, para que estos medios de comunicación, las empresas de televisión y las empresas de radio utilicen esas frecuencias, no sería lógico quitarles esa parte de la vidriera que tienen, tanto oral como televisiva, a cambio de nada. Entonces se discute en el Parlamento la posibilidad de compensarlos, porque en esos horarios probablemente sean horarios comerciales interesantes, hablo de horarios casi centrales. Entonces, de esa forma, las radios y los canales podrían eventualmente dar un espacio para que las distintas plataformas, en este caso de las elecciones universitarias, pudieran hacerse conocidas y las personas ocupadas, como mi esposa, todo el día en el juzgado, pudieran tomarse un poco de interés para saber a quién votar. Creo que ella se encontró ahí en el momento de votar con conocidos que la indujeron a votar, pero es algo a último momento y difícilmente ella pudiera evaluar la plataforma de cogobierno que proponen estos egresados nucleados en las distintas listas. De manera que es momento de arreglar, ordenar las elecciones universitarias. Para empezar, cambiándolas de local. No tiene ningún sentido que vayan todos a votar a su facultad, entre comillas, porque como es supervisado por la Corte Electoral, da igual donde estén las urnas. Hay unos gazebos ahí, esa especie de carpas blancas ocupando toda la vereda, un caos.
Es una festichola, porque ni siquiera se puede decir que es una fiesta cívica, porque es una pena que tenga que hacerse de esa forma. Y lo otro es, como dije, en mi opinión, no soy universitario, que las plataformas sean en tiempo y forma puestas a disposición de las personas que están habilitadas para votar. Es obligatorio además votar, dicho sea de paso, y que entonces se vote a conciencia y no aparezca el famoso voto en blanco que tanta tristeza aporta a las elecciones, sean universitarias o sean elecciones nacionales. En fin, esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?